Bien. Bueno, voy a compartir. ¿Hay alguna duda de la clase anterior? Yo tengo una duda, pero es más de la parte práctica. No sé si la puedes Bueno. comentar acá. Sí, sí, sí. Porque el práctico que tenemos que entregar a Marcelo, el Sí. último inciso no entiendo bien cómo calcular el tema de la distancia, porque el último inciso dice graficar distancia a tiempo, creo que es, y no sé hacer la parte de distancia. Bien, ¿y vos tenés para proyectar cuál es el ejercicio o orientarme a ver así? Sí, justo lo está abriendo, a ver si se abrió, sí. A Sí, sí, ver. ahí es perfecto. No sé cómo se comparte. Creo que te tengo que dar, a ver si te doy Ah, option. ahí se ve. Ahí está. Ah, bueno, es este el ejercicio 1 y Sí, el inciso F es graficar tiempo barra distancia y bien. no sería la parte de distancia. Bueno, ahí vemos. Entonces, si me permitís, yo abro la pizarra acá. Sí, dejo de compartir, ¿no? Sí, gracias. Entonces, ya completa. A ver dónde. ¿Este qué es? El Meet. En algún lugar tenemos una pantalla, ¿no es cierto? Subtítulo, informar. Bueno, no hay problema. Comparto. A ver. Ah, por ahí, sí. Grabando. Al lado, a ver qué tiene. Mensaje. Cargar controles. No lo veo. Tiene controles. El triangulito tiene un triangulito, que está arriba de un cuadrado y al lado de un círculo. No, grabando, me dice nada más la opción de grabar. Al lado donde está el candadito, no. Y en el otro sigue permitir enviar mensajes. ¿Y en los tres puntitos no le aparece? No, los tres puntitos abro y dice actividades grabando. Graba reunión para visualización a pedido y a ver si le doy. No, tampoco. Compartir archivo ya. No. Ahí lo tengo, a ver. Ahí está, perfecto. ¿Lo ven ustedes ahí? O tengo que. A ver, vamos a compartir. ¿Lo están viendo la pantalla? No. No, creo que tenemos que entrar todos a ese link y ahí podemos ver lo que vos escribas. Ah, perfecto. Bueno, esa es una opción. Bueno, mientras voy mirando, acá tenemos un lápiz, bolígrafo. En el chat, sí. Ah, este no, vamos para atrás. Y acá tenemos lápiz, esto es goma. Bueno. ¿Entraron ahí? Sí. Bueno, esta es la distancia cero, o la ET, no sé si decía A, me parece, pues B, C, D y E, vamos a suponer, ¿no? B, C, D y E. Y entonces la fuente estaba de este lado, entiendo que la fuente estaba acá, y esto es, acá es distancia, la D de distancia, que podría ser en kilómetros. ¿Lo están viendo? Sí, sí. Y esto es corriente en amperes. Y acá puede estar la corriente de carga, a ver qué corriente cortocircuito, demás. O tiempo, también vamos a suponer que está tiempo en segundo. ¿Sí? Para nosotros graficar la curva tiempo-distancia, entonces la de abajo, tiempo, distancia, nosotros lo que vamos a tener que entre estas estaciones transformadoras vamos a tener valor de corriente de cortocircuito mínima y valor de corriente de cortocircuito máxima, me parece, ¿no? Como dato en cada punto y la corriente de carga.
Exacto. Sí. Y la mínima también nos la da. En cada puntito, digamos, tenemos la corriente de curso mínima, la máxima y la corriente carga. Y bueno, a partir de ahí usted tiene que calcular los transformadores de corrientes. Y hay una relación lineal entre lo que se llama impedancia o distancia, acá en este caso, y la corriente corto. Díganme en el A qué corriente corto mínima y máxima tienen como dato. ¿Lo tienen por ahí? 6.000 y 4.000. Ahora sí, acá tengo. ¿Tienen 6.000 acá? Para que. Sí, 6.000 de máximo y 4.000 de mínimo. Y 4.000. ¿Y en el otro extremo? ¿En el E? En el B. En el B, Sí. 5.000 y 3.000. 5.000 y 3.000 acá era 4.000. A ver si puedo escribir bien. Bueno. ¿Y en el B, perdón? 5.000 y 3.000. 3.000 acá y 5.000. Bueno, fíjense que entre el punto A y el punto B, si vamos a la corriente de cortocircuito máxima, baja 1.000 amperes la corriente corto. Si consideramos, o sea, esto sería, nosotros hacemos un cortocircuito trifásico en la barra A y modelamos contra la fuente y la impedancia de fuente, y en ese punto tenemos 6.000. Si le agregamos una impedancia, que es la impedancia de la línea entre A y B, y hacemos un corto trifásico de las mismas condiciones en el punto B, baja a 5.000. ¿Por qué? Porque hay una impedancia en el medio. ¿Sí? Esa impedancia hace que baje un valor determinado que está asociado, si la línea entre A y E es homogénea, vamos a suponer que es la misma línea, vamos a considerar que es una línea de 120-20, ¿sí? Trifásica, y que en todos los tramos, desde A hasta E, es el mismo conductor. Entonces, si consideramos que la falla esta que estamos trifásica es con resistencia de falla nula, y hacemos el corto sería una B, acá una impedancia, podríamos hasta decir una B de Thevenin, esta es la Z de Thevenin, y acá donde yo pongo el A. Después le agrego una impedancia, y acá sería el B. ¿Sí? Entonces, el próximo corto lo hago acá. Cuando lo hago en esta parte, son 6.000 amperes. Ahí. Y cuando lo hago acá, son 5.000. Quiere decir que esta impedancia, que es la impedancia entre A y B, fue la que limitó. Ahora, esa impedancia, por simplificación, vamos a suponer que esa impedancia es R más JX. ¿Sí? Y podemos decir que R es 0 y que tenemos J nomás. Este J está compuesto por ohm sobre kilómetros. ¿Sí? Como unidad. Como ese valor de impedancia o de reactancia va a ser el mismo, porque el conductor es el mismo entre A y E, la expresión de estar en impedancia o en distancia, conociendo, ahora sí vamos a tener que conocer, si queríamos sacarlo en forma absoluta, vamos a tener que conocer el valor de la impedancia. Pero si no, podemos decir que hay una proporcionalidad, ¿sí? Que va a ser en función de la distancia. No sé si tienen algún dato de distancia o es genérico en el ejercicio. No hay nada. No hay, bueno. En el caso que no haya para poder resolverlo, lo que hacen ustedes es proponer. Es decir, bueno, yo propongo que esta distancia vamos a suponer que esa línea es de 33 kV, por ejemplo. ¿Sí? ¿Por qué le digo 33 kV? Porque como veo que es una línea radial, podría ser de 132 kV. Pero ¿qué pasa? En general las redes de 132 kV no son radiales. ¿Sí? Están anilladas. Como acá veo que hay un extremo fuente del lado izquierdo, ¿sí? Acá, y de este lado hay una zona de carga, por más que en cada estación transformadora haya una carga, esto es una línea radial. Entonces, si es una línea radial, podemos pensar que es
Bueno, podría ser 132 kV o menor. Pero si fuese 132 kV, nosotros podríamos pensar que esta distancia, bueno, si fuese 132 kV ya sabríamos que el X estaría alrededor de 0,4 ohms sobre kilómetro, ¿sí? Y que esta distancia entre A y B, o mejor dicho, como un análisis más genérico, entre A y E, y tendría que ser menos de 150 kilómetros. ¿Por qué? Y ahí después dividimos pensando, ¿no? ¿Por qué debería ser entre A y E menos de 150 o alrededor de 150? Porque si yo considero que esta línea es de 132 kV y tengo 150 kilómetros, ¿se acuerdan que nosotros habíamos visto que ese modelo de línea hay que tratarlo como un circuito pi, donde existe la capacidad distribuida? Y cuando esté en vacío esta línea, a la noche, no se va a poder operar. ¿Por qué? Porque va a entregar alrededor de unos 8 o 9 megavoltampere reactivos si la línea está descargada o con muy poca carga. Cosa que hace que el perfil de tensión en este extremo sea imposible de operar. Entonces ahí le empezamos a poner limitaciones, decir, bueno, no, vamos a convencernos de que no es, voy a proponer que es de 33 kV. Ahora, si nosotros proponemos que es de 33 kV, entre A y E podemos decir, ¿qué distancia puede haber? Y uno podría hacer como algo muy lejano, 100 kilómetros. ¿Por qué? Porque no va a estar tanto el efecto capacitivo para la línea en vacío, sino el problema va a ser el efecto de la carga en la hora de máxima demanda. Y el problema va a ser que va a haber caída de tensión o baja tensión en este punto. Entonces, la limitación de 90 amperes nos va a llevar que cada punto de estos tendrá 20, 25 kilómetros cada uno de ellos. ¿Sí? Podríamos decir que tiene 25 kilómetros, entonces estaríamos en 100. Si estos tramos fuesen iguales, la representación del tiempo en distancia viene a ser una condición simétrica para cada extremo, digamos, para cada tramito de esos que se ven ahí entre los puntos A y B, B y C, C y D y D y E. Ahora, repetime cuál era la pregunta del ejercicio, la F creo que era. Graficar tiempo y barra distancia. Graficar tiempo y distancia. Bueno, graficar tiempo y distancia, ¿cómo hago para hacer otra hojita acá? ¿Debe ser esta? No. Acá. Expandir. 9. Presenta. No. Arriba a la derecha. 3 puntos. A ver, acá. Descarga, guardar como imagen. Bueno, guardarla, pero quería una nueva, borrar, establecer de fondo. Es raro, debería haber una manera de... A ver esto, ¿qué hace? Ahí está. Bueno, entonces ahora vamos. Tiempo en segundos, ¿sí? Y esto es distancia en kilómetros. Entonces, como no tenemos datos, sí vamos a proponer que cada uno de esos sea... ¿Dónde estás B. compartiendo, profe, ahora? Sí, ¿no se ve? Yo Entonces... no lo tengo, pero no sé si soy yo nomás. Está, pero tenés que poner la siguiente hoja, arriba en el Perdón. medio. quedó... Ahí Ahí está, está. gracias. A ver ahora. Sí. ¿Sí? ¿Ahí se ve? Sí, perfecto. Bueno. Entonces, acá tiempo segundo quiere decir ahí. Sobre la ordenada, la abscisa es distancia en kilómetro, la estación transformadora. Y como no está como dato, uno propone. Entonces dice, bueno, yo propongo, trabajo con la hipótesis que la línea 33 kV y que cada tramo tiene, habíamos dicho, 25 kilómetros. Y si es de 13 también uno podría decir, es de 13 kV y tengo 15 kilómetros, 10 kilómetros cada uno de ellos. Si nosotros decimos que es de 33 kV, ¿sí? Entonces tendríamos que buscar un dato típico de impedancia de 33 kV, que podría ser 0,3 más J
0,5, por ejemplo. Valor típico. Esta es una impedancia, ¿sí? Entonces, esa impedancia va a terminar dando como unidad ohm sobre kilómetro. Entonces, como a nosotros nos interesa la distancia, este tramito de A a B en impedancia va a ser proporcional a la distancia entre A y B. ¿Sí? Porque hay una relación lineal. ¿Lo ven ahí? Si el módulo de esto, no sé cuánto da, 0,3 más 0,4. Vamos a suponer que da 0,4 con 3 y 5, 60 grados, más o menos. Esto es ohm sobre kilómetro. Si yo tuviese 100 kilómetros, acá tendría entonces 40 ohm. Cada 25 voy a tener 10 ohm. Decir 10 ohm y decir 25 kilómetros es lo mismo. ¿Por qué es lo mismo? Porque si el cortocircuito, a ver si puedo hacer acá con este color, acá. Si el cortocircuito está acá o está acá, en cada uno de estos puntos, ¿sí? Siempre hay una relación lineal. ¿Por qué? Porque nosotros estamos considerando que la línea es la misma, ¿sí? Hasta E o hasta F. ¿Se entiende? Este 0,3 más J05 es acá lo mismo, acá lo mismo. La única diferencia es que la impedancia total entre el tramo A y B va a depender de la distancia, según la cantidad de kilómetros que tenga. Este 0,4 lo hice, hay que sacar bien cuál es la cuenta esta. Esto está en forma cartesiana y esto en forma polar. Pero lo que le quiero decir es que si fuese 0,4 el valor este, sería 0,4 ohm sobre kilómetro para cada tramo. Entonces, cuando nosotros queremos representar esto en el tiempo, en la distancia, hay una relación proporcional, que ahora lo vamos a poder hacer con otro color. Y bueno, quedaría más ordenado hacerlo abajo, pero lo voy a hacer arriba. Esta es... esto es distancia ahora, ¿sí? Acá. Bueno, acá puse distancia. Acá podría ser corriente cortocircuito. O arriba corriente cortocircuito, hago al revés. Acá le pongo corriente cortocircuito. ¿Sí? Entre este valor de corriente cortocircuito que habíamos dicho que era 6.000 el máximo y este 5.000, ¿sí? En términos de impedancia acá va a ser 0 y acá va a ser un valor que va a depender de que le tienen que asignar a ustedes. Por ejemplo, 25. ¿Sí? Como distancia. Acá serán 50 si los tramos son iguales, 75 y 100. Entonces, cuando representan, va a quedar representado. Ahí me corrí. ¿Están viendo el nuevo? ¿Están viendo la próxima hoja? Sí. ¿Sí? Bueno, entonces acá tenemos corriente de cortocircuito y después tenemos otro acá que vamos a tener otro eje que es distancia. Y vamos a tener todas las estaciones transformadoras, la A, B, C, D y E, creo que hasta ahí llegaba. Entonces, ¿qué van a encontrar? Que acá va a haber, en el caso, y si no fuese igual, lo mismo, ¿no? O sea, ustedes que van a medir acá, 25 kilómetros, si esto fuese en kilómetros. ¿Sí? Este es el 0, 50, 75, 100. Y acá van a tener eso como distancia, ¿no? Y bueno, y acá obviamente el tiempo. Este es el tiempo. Tiempo en segundos. ¿Qué es lo que va a ser diferente? Que la escala de arriba va a ser en distancia, en kilómetros, y esta va a ser en valores de corriente de cortocircuito ubicado en ese lugar. En esta puede ser corriente de cortocircuito máxima, corriente de cortocircuito mínima, corriente de carga. Y podemos sumar una más, una de impedancia, si quisiéramos. ¿Sí? Otro eje más, estos ejes deberían estar juntitos, ¿no? Esto sería de impedancia, que sería en ohm. Que también tendría un valor que sería 0 de este extremo, contando hasta la impedancia máxima que da en el punto de estudio. Entre esta y esta, ustedes pueden ver que esta Z
es el valor que nosotros querramos expresar, que vamos a suponer que era 40 con 60 grados, en ohm sobre kilómetro. Si ese es el valor de 40, o 0,4, el valor que elijamos, 0,4 va a ser mejor. Ahí, 0,4. Esto es 0,4 ohm sobre kilómetro. Entonces, lo único que tenemos que hacer es multiplicar por la distancia. Si multiplicamos por la distancia, tenemos la impedancia total entre A y B. Este sería sumarle ese valor, el de la B y C, y así sucesivamente. Y la distancia sería el valor que nosotros estamos teniendo en cada uno de ellos. Si ven acá siempre tenemos tiempo, y en cada estación transformada podemos graficar impedancia, distancia, que hay una relación lineal, acá se ve claramente, ¿sí? ¿Por qué? Porque estrictamente esto sería, ese Z sería un... A ver si tengo la... ¿Esto es una goma? ¿Una goma más grande? No. Bueno. Estrictamente hablando, ahora vemos acá. El Z... este Z sería ZL, que es 0,40. Y el Z mayúscula sería ZL por la distancia, ¿sí? Por la longitud de la línea. Entonces ahí se ve que claramente entre Z total y Z por unidad de longitud está el coeficiente que es la distancia. ¿Sí? Distancia, impedancia, y bueno, y acá corriente de cortocircuito, máxima, mínima, y la corriente de carga que está en cada uno de los extremos. Entonces la respuesta es que nosotros, como no tenemos el dato de la... y tampoco tenemos este valor de impedancia, ¿no? ¿Me pueden mostrar el ejercicio? A ver qué dice. Sí, de comparto. Ahí creo que se está compartiendo. Ahí está. Dice... ¿me lo hace un poquito más grande? Sí. Se necesita proteger el sistema de la figura con relé de máxima corriente mediante el estudio de cortocircuito y flujo de carga, siendo anteriores valores de corriente de carga máxima, línea corta. Sí. Selecciona transformar corriente, coordinar la característica de tiempo definido, tiempo inverso, utilizar unidad instantánea, adoptar la solución más conveniente, graficar tiempo-distancia. Claro. Bueno. Bien. ¿Dejo de compartir? A ver si lo vemos. ¿Dónde lo estás presentando? Bien. Ahí está. Perfecto. Bueno. Y esto tendrá un zoom. Acá tenemos un zoom. Está bárbaro. Ahí está. Entonces, claro, graficar tiempo-distancia es similar a lo que es impedancia. Sin embargo, nosotros partimos del hecho de que acá no tenemos el valor de distancia, ¿sí? Como dato. Entonces vamos a tener que asignarle, en función de leer acá, primero, si esta protección de máxima corriente, como no dice de respaldo, entonces la protección de máxima corriente se usa de respaldo, no como protección principal, sino como respaldo en 132 kV. Y se utiliza como protección principal en 66 kV para abajo. Entonces quiere decir que esta red es de 33 kV. ¿Sí? O de 13, o de 7600. Pero sabemos que es de media tensión. ¿Por qué? Porque utiliza un relé de máxima corriente. Segunda consideración es que es radial. Con lo cual confirma el tema de que sea de media tensión.
Y después, como no da más datos que estos que están acá, sí podríamos hacer un cálculo al revés. Si uno dice que la barra A tiene 6.000 amperes y la tensión de Thevenin es 1, deberíamos calcular cuál es la impedancia. ¿Sí? ¿Lo podemos sacar a eso? ¿Se animan? Yo voy a agarrar acá, antes de hacerlo con ustedes, para... yo digo que tengo uno, ahí voy, es 1 por unidad, tengo una impedancia y tengo circulando 6.000 amperes. Como la red de 33 kV, supongo, hipótesis, red de 33 kV. Entonces tengo que la impedancia es 33 dividido raíz de 3 dividido los 6.000 amperes. ¿Y eso cuánto me da? Tengo que calcular. Sería más o menos 20 kV, o sea, 33 dividido 1,73. No creo que vean ustedes la máquina, ¿no? La cuenta. Dividido 6. Me dice que tiene 3,18. ¿Sí? Ahí, ahora yo le sigo. Sigo una... ¿Ahí ven la página nueva? Sí. Sí, bueno. Entonces, ¿qué es lo que estaba pensando? Que si tengo la fuente... Ups, me quedó el zoom, me quedó... A ver, escribir. Ahí está, ahora sí. Vamos a checar esto. Al 100. 50, ahí está. Entonces, nosotros decíamos que arriba teníamos la red y la ETA, ¿no? Eso ahí. Si esto lo hacemos como Thevenin, yo tengo 1 por unidad de Thevenin, una impedancia de Thevenin desconocida, ZTH, y un corto. Y en el corto tengo 6 kA. ¿Sí? Bueno, entonces digo, 1 por unidad como la red de 33 kV, yo digo que la impedancia, a ver si estoy en lo cierto, es el B, que es por unidad dividido la corriente. ¿Está bien? La corriente de datos lo tengo, entonces acá tengo que es 33 dividido raíz de 3 dividido 6 kA. Eso da 3,18, 3,2. 3,2 ohm. Entonces ahora armo la red, tengo acá, tengo la impedancia de fuente. Qué feo que escribe esto. No. A ver. Ahí tengo la impedancia de fuente, que son 3, más A hasta B. Bueno, hago el mismo procedimiento de vuelta. Acá tengo 5 kA. Bueno, ahora que tengo, tengo que Z total le pongo. ¿Es igual a qué? A la Z de fuente más la ZAB. ¿Sí? Y todo esto es de vuelta. 33 dividido raíz de 3 dividido 5. ¿Cuánto da? Son 33 dividido 1,73 dividido 5. Bueno, me da 3,81. ¿3 81.
O sea que esta ZA cuando vale 0,61. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Sí, sí. Bueno, y así podemos arrastrar hasta sacar lo último. Ahora, ese valor que decimos 0,61, fíjense que lo que podríamos saber si hay mucha potencia de corto o no. ¿Por qué? Porque la impedancia de la línea, fíjense cuántas veces entra en el 3,2. O sea, son 0,6 por 5 veces. O sea, la impedancia de mi fuente es 5 veces más grande que la de la línea. ¿Sí? Esto es como que me da la impresión que la línea es muy corta para los datos que tiene, ¿sí? Porque baja entre 6.000 a 5.000. No baja tanta cantidad, ¿no? Bueno, y bueno, tendríamos que hacer el resto del cálculo con el ejercicio que lo tenemos acá, a ver. De 5.000 baja a 2.500, acá es más larga, después 2.000 y a 1.500. Bien, hasta acá lo que tenemos es ohm, todo junto. 3,2, 0,61 y así vamos sacando. Ahora, cuando nosotros a esto le pongamos distancia, ahí vamos a ver qué distancia es posible ponerle. ¿Por qué? Porque si la línea tiene 0,61 y estamos en 33 kV, la impedancia podrá ser 0,3, como algo grosso, ¿no? Como una línea fuerte. Entonces, si fuese 0,3, ¿qué valor de distancia tendríamos? Si la impedancia de mi línea fuese 0,3 ohm sobre kilómetro y yo tengo total, tiene 0,61. ¿Hacen la cuenta? ¿Ve qué distancia tengo? ¿No serían como 2 Sería 2 kilómetros? kilómetros, ¿o no? 2 kilómetros. Bueno, entonces quiere decir que es cortito, 2 kilómetros. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros partimos de que este valor de corto acá no lo tomamos como infinito, porque si hubiese sido infinito le hubiésemos puesto un 0 acá. ¿Sí? Con lo cual esta tensión, digamos, arrancaríamos de ahí y acá daría otra cosa. Si esto fuese 0, imagínense la diferencia que hay, ¿no? En corriente de corto. Dijimos 2 kilómetros. Y la otra, perdón, para acá. Si acá hay 1.000 y acá hay 2.500, o sea que habría 2, 4, 5 kilómetros. Más o menos, ¿eh? Y acá tenemos 1,5 kilómetros. En la hoja donde están los datos del ejercicio. ¿Por qué no lo ven ustedes? Claro, pasa que el puntero no lo vemos cuando no escribís. Tenés que... No sé cómo podemos hacer. Ah. Ahí. A ver, compartir. A ver de todo esto cuál comparto. ¿El de arriba será? ¿Ahí qué pasó? ¿Lo ven? Bien. ¿Y ahora cuando cambio? Ah, perfecto. Bueno, ahí estamos mejor. La cuenta que estaba sacando era la siguiente. Hasta acá llegamos. Llegamos a la conclusión que es casi 2 kilómetros. Entonces dijimos que ¿lo ven entre A y B? Sí.
Acá hay 2 kilómetros, cada 1000 hay 2 kilómetros. Cada 1000 amperes de corriente, sabemos que son 2 kilómetros. Bueno, acá hay 2500, o sea que serían 5 kilómetros. Acá serían, ¿estoy sacando bien la cuenta? Sí, acá sería por 2, sería 3 kilómetros, y acá volvemos, bueno, acá 1 kilómetro, como distancia. No, por uno. ¿Estoy en lo cierto? Es una relación lineal. ¿Por qué? Porque lo que le vamos agregando, siempre considerando que esta línea es la misma, ¿no? ¿Sí? Bueno, en estos casos que los datos no están claros, lo que en general se hace es justamente que aparezcan estas preguntas. ¿Ahí me están escuchando? Sí. Que aparezcan estas preguntas como para abrir un poco el debate y mirar un poco de cómo enfocar, digamos, en un caso de que falte algún dato. ¿Qué hipótesis de trabajo utilizar? ¿Sí? De cualquier manera, la resolución de este problema que tiene, que si ustedes presentan y dicen que es de 7600, o es de 13,2, o es de 33 kilovolt, o es de 23 kilovolt, y lo plantean, no es que haya un solo valor, sino que vale la resolución que ustedes planteen. ¿Sí? ¿Está respondida la pregunta? ¿Alguna duda? Sí. ¿Sí? Bien. Bueno, ahora voy a dejar de detener, a ver qué hace. Ahí volvimos, ahí, y entonces voy a compartir para... ¿No hay más preguntas? No, no. No. Bueno, perfecto. Entonces, vamos a hacer así. Ahí está. Y lo que vamos a ver, entonces, vamos a comenzar con estabilidad transitoria. Sobre estabilidad transitoria, conceptualmente, es que ya no lo vamos a encontrar este fenómeno en media tensión, a excepción de que sea un sistema aislado. Si ustedes me dicen, bueno, no, estoy en un pozo petrolero donde entonces generamos entre 80, levantamos a 13, tenemos nuestra distribución en 13,2 y después están los CT, bueno, ahí obviamente que van a aparecer estos fenómenos. Pero cuando estamos hablando de redes anilladas, este fenómeno de estabilidad aparece en las redes de muy alta tensión. 220 kilovolt, 330, 500 kilovolt. ¿Sí? ¿Qué es lo que logramos con este? Primero, saber qué son estos estudios, que son los estudios de estabilidad. ¿Qué es lo que hacen? Evaluar el impacto sobre un comportamiento dinámico del sistema. Nosotros decimos que el sistema, en este momento, sin falla, en condiciones normales, tiene un punto de operación determinado, que lo vamos a ver en un plano de impedancia, o en un plano de posición angular frente al tiempo. Pero imagínense por ahora que hay un punto de operación que está estable y que no tenemos un problema dinámico, electromecánico. ¿Sí? Estamos en condiciones, en un estado estacionario, con una excitación senoidal y un régimen balanceado. Cualquier perturbación que se origine en el sistema eléctrico, perturbación llámese cambio de los parámetros. Los parámetros son los que vimos para línea, barra, cualquier elemento del sistema de potencia. En forma longitudinal está R y L, y en forma transversal está la conductancia y la suscitancia. Cualquiera de ellos que se modifiquen pueden aparecer este problema. ¿Sí? Entonces, cuando decimos estabilidad, vamos a dar lugar a tres tipos de estabilidad. La estacionaria, que es la que mencionamos recién ahí, en ese momento. Previo a la estacionaria vamos a definir
una más, que se llama estabilidad sincrónica, ¿sí? Después vamos a ir a la estacionaria, que es la que está en este momento. Hay una transitoria, que es la que dura en general menos de 1 segundo o menos de 10 segundos según la norma de estudio, y en el cual no van a intervenir ninguno de los sistemas automáticos de corrección, llámese corriente de excitación del generador o apertura o cierre de la válvula del gobierno. O sea, darle más combustible desde la máquina primaria al generador. Y la dinámica es aquel estudio de estabilidad donde, después de pasado el segundo o los 10 segundos según la norma, entran a actuar los automatismos. Es decir, voy a tener una corrección de la corriente de excitación, con lo cual voy a variar la generación de potencia reactiva, y por otro lado voy a modificar la velocidad de mi máquina, con la máquina primaria. Eso va a ser dinámico. Bueno, si nosotros quisiésemos estudiar este estudio, ¿sí? que es de masa rotante, vamos a llegar a un sistema de ecuación de este tipo, diferencial, ¿sí? Que una ecuación diferencial lo que hace es anticipar a ver la variación de una variable respecto de otra, una dependiente de una independiente. Sumado a eso vamos a tener una ecuación diferencial que no va a ser lineal, ¿sí? Que vamos a tener términos segundo o tercer grado, y que va a ser del tipo algebraica. Este tipo de ecuación, que es de la masa rotante, no tiene una solución analítica, sino lo que se hace es calcular a través de algún método indirecto, o en general los procesos iterativos. ¿Para qué? Para ver si el sistema converge o diverge, digamos. Y a partir de la convergencia empiezan las definiciones de si es estable en su estado estacionario, si es estable en su estado transitorio, y si es inestable, qué condición de inestabilidad va a tener. Bien, entonces, estabilidad vamos a hablar, por un lado, de estabilidad de ángulo, que sería básicamente la posición angular de mi máquina en estudio respecto a una referencia, que esa estabilidad de rotor la podemos ver en un balance de torques entre potencia mecánica y potencia eléctrica más pérdida, y dentro de esa condición ver la parte estacionaria y la transitoria, ¿sí? En lo que denominamos corto plazo. En general menos de 1 segundo o menos de 10. Por otro lado tenemos la de ángulo de varios minutos o decenas de minutos, tanto de mediano o de largo plazo, que es más lo que llamamos estabilidad dinámica. Esto de estabilidad dinámica nosotros lo vamos a ver algo en el ETAP o el programa que fuese, pero el mayor desarrollo va a ser sobre estabilidad estacionaria y transitoria. Y por otro lado, sobre el mismo efecto, que imagínense que el mismo efecto sale de lo más común, el 80 o el 90% de una pérdida de estabilidad se debe a una falla. Después hay un 10% menos que se debe a pérdida de un generador, porque por un motivo mecánico, o a la pérdida de una carga importante. Pero en general es debido a falla. Ese mismo efecto, que se puede medir como posición de ángulo, también genera una perturbación de frecuencia. Entonces tenemos una estabilidad de frecuencia que es de corto y largo plazo. Y por el lado del voltaje, hace lo mismo, están asociados al mismo efecto. Hay una variación, o sea, hay un balance entre la potencia reactiva que genera tanto el compensador sincrónico como máquina sincrónica, la máquina como generador, y todos los consumos de energía reactiva, transformadores, líneas, carga, etcétera, que hace que al haber una perturbación, eso genere un desbalance. Ese desbalance se va a medir como una gran perturbación o una pequeña. Y de los dos casos, fíjense que hay cuando es de una gran perturbación, es es un corto tiempo, porque el fenómeno es importante, y cuando la perturbación es chiquita, eso puede durar un largo tiempo, digamos, ¿no? Entonces, el fenómeno, la causa es la misma, vamos a suponer que es una falla en una línea de 500 kilovolts. Se bambolea el sistema, empieza a haber transferencia de potencia de un lado a otro, y aparece este fenómeno de estabilidad.
que lo vamos a estudiar como estabilidad de ángulo, de frecuencia y de voltaje. Entonces, la estabilidad de ángulo permite saber, o pregunta, ¿qué variable va a monitorear? ¿Cuándo y para qué? Primero, la variable que va a monitorear es la posición angular de cada generador. ¿Cuándo? En todo momento. Y en todo momento y básicamente cualquier apartamiento respecto a la referencia, ¿sí? ¿Y para qué? Para conocer cómo va a ser mi sistema después de la perturbación. Nosotros sabemos que todos los ángulos rotatorios de las máquinas oscilan después de una perturbación. Tomamos como una referencia. Este fue un estudio que se hizo hace algunos años para el ingreso de la máquina que está ahí en TGS, la máquina chiquita de 16 megas. Y en el estudio se utilizó como referencia esta máquina, que ahora les digo que las primeras 4 dígitos es el nombre de la central, los 2 que siguen indica qué tipo de máquina es, y los últimos 2 el número. O sea que es Genelva Turbogas 01. Acá se toma como referencia, y entonces decimos que Agua del Toro Hidráulica 01, que está en Mendoza, tiene un angulito que está menos 11 grados eléctrico. Esta, Agua del Toro, respecto a Genelva, tiene 11 grados eléctricos de posición. Las dos están sincronizadas, están en funcionamiento, las dos están a 50 Hz. Bueno, las revoluciones por minuto pueden ser diferentes, ¿sí? Porque va a depender de la cantidad de polo que tenga el generador. Ahora, ¿de qué depende el ángulo este menos 11 en este grado? Depende del balance que haya entre toda la potencia mecánica que meto por la máquina primaria, es igual a la potencia eléctrica que genera más las pérdidas, ¿sí? Entonces hay un balance. Este balance, cuando yo estoy en estudio de estabilidad estacionaria, este ángulo es menos 11. Pero, si existiese una falla en algún lugar de la red y este generador, esta es la posición del ángulo que representa el generador, se moviese porque entrega más potencia y después la rechaza, entrega y la rechaza, o sea, hay una transferencia de otra máquina a esta, empieza esta flechita empieza como a moverse, ¿sí? Para un lado y para otro, después vamos a ver con detalle, y este ángulo eléctrico empieza a variar, ¿sí? Se menos 10, menos 9, ¿sí? Después pasa a ser menos 13, y así varía hasta que se ubica en un nuevo punto. ¿Cómo está definido para Camesa la zona de la Argentina, del SADI? Fíjense que acá tenemos el noroeste argentino, litoral, centro, Cuyo, etc. Genelva, que está por acá en la provincia de Buenos Aires, está Agua del Toro, está por acá por Mendoza, creo que está San Miguel de Tucumán, Turbogas 01 menos 30, Salto Grande Hidráulica 7, algunas máquinas. Todo esto es litoral y noroeste argentino, ¿sí? Esta partecita. Decimos que esto formaría lo que es una isla en el caso de que existiesen fallas entre los vínculos que las unen, ¿sí? O sea que este sistemita tiene red, generación y carga. De modo que si se abren adecuadamente los interruptores en los límites, ese sistema deja de ser mallado y deja de estar interconectado, por eso se llama SADI, Sistema Argentino de Interconexión, y puede generar una isla. Donde esa isla hay que acomodar la igualdad de generación a igualdad de carga más pérdida. Si seguimos por el otro lado, Agua del Cajón, Turbogas 06, el 6 a compensador sincrónico, Genelva, todo eso es Comahue y Buenos Aires. Si vemos acá lo que es Yacyretá, embalse nuclear, Salto Grande Hidráulica 1, formamos otro, y así vamos formando, ¿sí?, los diferentes subsistemas.
Sin embargo, todo este sistema está interconectado. Entonces, esto que tenemos una nomenclatura de camisa que va a decir el tipo de central, la máquina y el número de máquina. ¿Sí? Uy, perdón. Ahí están viendo la presentación ustedes. Ahí está. Bueno. A ver, ahí está. Bueno. Miren una cosa, si nosotros miramos estos dos que están acá, este 38 y este menos 52, forman 90 grados. ¿Sí? Este menos 52 respecto a la referencia, como que está entregando, y este respecto a la referencia, ¿sí? Pareciera que no está entregando, está absorbiendo potencia. Digo pareciera porque si tomamos el mismo ángulo de referencia. Entonces lo que vamos a ver es cuál es la posición relativa de cada uno de estos generadores frente a la condición de estabilidad. Y hay una serie de definiciones que son así, son definiciones nada más. Fíjense, estado estacionario. ¿Qué significa? Que todas las variables físicas que se puedan imaginar, tensión, corriente, frecuencia, fuerza electromotriz, todo lo que se pueda medir, ¿sí? O calcular, que describen una condición de operación y que además la podemos considerar constante, esas serían, digamos, todas esas variables da la condición de operación. Es decir, yo digo, la tensión es 132 kV. Bueno, perfecto, 132 kV. ¿La frecuencia cuánto es? 50 Hz. Bien. La corriente de mi sistema, ¿cuánto es? 200 amperes. Bueno, todas esas variables que se definieron así describen una condición de operación de estado estacionario. ¿Sí? Y a partir de ahí digo que son constantes. ¿Se entiende la definición? Usted me dice, uy, pero la frecuencia varía, no es 50, es 49,81 o 50,02. Sí, es verdad. O la tensión puede ser 131, 132,5, 100. Pero para establecer que algo es de estado estacionario, tenemos que decir que esas variables físicas, que yo la puedo medir o calcular, y que me describen la condición de operación normal, a partir de ahora las considero constantes. Ese sería el estado estacionario. Bien. La otra definición es qué es una perturbación. Estrictamente hablando, una perturbación es un cambio repentino de uno o más parámetros del sistema. Parámetro que es el valor de la impedancia de la línea era 40 ohms, de repente varió. ¿Por qué varió? Porque se cortó, pues se cayó un conductor, porque se abrió, ¿sí? Dejó de ese 40 ohms que aportaba, dejó de serlo. Eso hace que haya una modificación de impedancia en la red, las corrientes tomen otros caminos, condición normal. Vamos a suponer que por una cuestión de trabajo programado nosotros abrimos una línea en ambos extremos, no hay falla, la abrimos. Entonces el flujo de potencia cambia. ¿Por qué? Porque hay una red menos, una línea menos. No hay una falla, pero hay una perturbación. ¿Por qué hay una perturbación? Porque cambió el parámetro. Si yo saco el parámetro de esa red, varió, salió una línea de servicio, o salió un generador, o perdimos una carga. Cualquier cambio repentino, ¿sí? Que no sea gradual, de ese parámetro o de una variable, hace que me describa una perturbación. ¿Qué ahora vamos a hacer si esa perturbación es grande o es chica? Entonces, decimos que es grande cuando esa variación es importante. Si yo digo que la tensión de 13,2 o de 132 kV de 500 a 132 la cambio con un conmutador bajo carga, el salto es pequeño. ¿Sí? Estábamos hablando que cada paso podría tener el 1% o menos de la tensión. Si yo regulo mi tensión con una excitatriz, sobrecito mi máquina, genero reactiva, empiezo a subir la tensión
de mi barra hasta un valor determinado, el cambio es pequeño. Ahora, si hay una falla, ¿sí? En general en una línea, un transformador, un generador, el cambio es grande, o sea, la perturbación es grande. Esas son las dos diferencias. ¿Cuándo la perturbación es grande? Bueno, obviamente que es cuando las ecuaciones estas no lineales no las puedo linealizar. ¿Sí? Fallas en las líneas, en los transformadores, un cambio de carga repentino muy importante como se puede ver acá. Pérdida de generador importante, maniobras, apertura de interruptores, ¿sí? Todo eso hace que la perturbación sea grande y como es grande, las ecuaciones que representan no las puedo linealizar. Las perturbaciones chiquitas son las que les mencioné, después vamos a ver alguna más. Miren los estudios de estabilidad. ¿Cuál es el objetivo? Después de una perturbación, en general grande, es determinar cuál es la posición de cada una de las máquinas, las nuevas posiciones en los rotores. Determinar si vuelven a la velocidad constante y si vuelve al mismo punto de operación o a otro punto de operación, pero que esté dentro de la zona estable. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo esperable? Que el rotor se haya apartado de su menos 11 en el ejemplo que habíamos visto, temporalmente, por algún tiempo cortito, menos de un segundo o menos de 10 según la norma, pero que se mantenga con velocidad sincrónica. Entonces, en una perturbación, después de la perturbación, el estudio de estabilidad lo que va a hacer es determinar si los rotores de la máquina que han sido perturbadas regresan o no a la velocidad constante. Para estos estudios de estabilidad tenemos que plantear las hipótesis. Estas son que la tensión y la corriente de mi red, de mi generador, donde voy a hacer el estudio, van a ser de frecuencia sincrónica. ¿Sí? En otras palabras, no voy a tener en cuenta la componente de continua, ni tampoco armónicas, ¿sí? Ni de tensión ni de corriente. La segunda consideración es que voy a trabajar con las componentes simétricas, ¿sí? O sea, a un sistema desbalanceado lo voy a tratar como tres sistemas balanceado, suma componente positiva, negativa y cero, y que mi voltaje generado no se ve afectado por las variaciones de velocidad de la máquina. ¿Sí? Esas son consideraciones de trabajo para todos los estudios de estabilidad, sea estática, transitoria o dinámica. Entonces, los estudios eléctricos de estabilidad estacionaria son lo más simple, mucho más simple que el estudio de estabilidad transitoria. Recuerden que el estacionario es el momento que estamos ahora, el estacionario el momento que estamos ahora, el transitorio el que aparece ahí nomás después de la falla o persiste la falla, y el dinámico si esa falla o si estudiamos nuestro sistema en un tiempo más largo. Cuando hacemos los estudios de estabilidad estacionaria, la máquina queda conectada a una barra infinita, ¿sí? Recuerden que la barra infinita habíamos dicho que su tensión, que es 1 por unidad, la impedancia de Thevenin es 0. No hay manera de que alguien le pueda modificar el valor de la tensión, ni tampoco de la frecuencia. La tensión no la pueden mover ni el módulo ni el argumento, porque la barra es infinita. Tenemos que ver que todo lo que estudiemos va a ser alrededor del punto de equilibrio, o el punto de operación de la máquina. Obviamente que esta ecuación diferencial no lineal y algebraica se van a reemplazar por ecuaciones lineales. Estoy en estudio de estabilidad estacionario, ¿sí? Ahora, como definición de estabilidad sincrónica, que es la primera que no habíamos visto, o sea, recuerda que nosotros vimos estacionaria, transitoria y dinámica. Pero aparece una previa a ella, que es la sincrónica. La sincrónica es una habilidad que poseen las máquinas sincrónicas trifásicas de mantenerse interconectadas. ¿Sí? Esa es la estabilidad sincrónica.
Es una habilidad que poseen las máquinas para mantenerse interconectadas, ¿sí? De manera de operar en sincronismo. La estabilidad estacionaria, ¿sí? Es aquella en la cual, en condiciones normales de operación, ¿se acuerda que habíamos definido que toda aquella variable o parámetro que se puedan calcular o medir y que se consideran estacionarios, me definían el estado estable de mi red? Entonces, la estabilidad estacionaria es, en condiciones normales de operación, todos los rotores giran a la misma velocidad, ¿sí? Frecuencia de red, 50 Hz, si la red fuese así. Y que además las posiciones relativas de ellos quedan establecidas de acuerdo a la potencia que suministran. Cuando decíamos menos 11 de esa maquinita, decíamos que esa máquina tiene una posición de menos 11 grados porque ese menos 11 sale de la potencia activa que suministra. Si la máquina no estuviese aportando potencia contra su barra de referencia, entre la barra de referencia y la tensión de Born en la máquina no habría ángulo. Sería cero, en teoría. ¿Sí? Podría estar entregando potencia reactiva, pero no activa. Bien. Los estudios de estabilidad transitoria, que es lo que nos interesa, digamos, lo más importante, va a involucrar perturbaciones grandes. Esto que son fallas, pérdida de generadores importantes, pérdida de cargas importantes. ¿Sí? 90%, 95% fallas. No voy a poder linealizar las ecuaciones. Voy a estudiar en la primera oscilación, ¿sí? Con base en la primera oscilación tengo que saber qué va a hacer mi máquina, ¿sí? Si mi máquina va a ser estable o inestable. Si va a ser estable, qué tipo de... en cuántas oscilaciones voy a hacer que entre en mi zona de trabajo estable, ¿sí? ¿Qué frecuencia de oscilación voy a tener? ¿Sí? ¿Cómo la voy a amortiguar? Y que en estudios de estabilidad transitoria voy a utilizar para la primera oscilación un modelo de generador que tenga la tensión subtransitoria y la reactancia transitoria del generador. ¿Sí? Bien. Obviamente que en estos estudios no intervienen los sistemas de control de citación ni del governor, porque no voy a tener tiempo en ese segundo de corregir, ni tampoco quiero que mi automatismo corrija la excitación ni la velocidad de la máquina. Y en general lo vamos a hacer bajo un segundo. Todo lo que esté debajo de un segundo, decimos que es estudio de estabilidad transitoria, o algunas normas establecen 10 segundos. Bueno, si estas máquinas se mantienen en sincronismo era la habilidad de mantenerse interconectado en la red, dentro del segundo se considera que es transitoriamente estable, que mi sistema es transitoriamente estable. Es decir, yo puedo modelar mi red y en función del tipo de falla y el lugar donde se ubique la falla, voy a decir, mira, tranquilo, que si se cae esta torre de 500 kV en tal lugar, no pasa nada. Voy a seguir con mi sistema transitoriamente estable. Pero cuidado, que si se cae en este otro lugar, se me apaga todo el sistema. ¿Sí? Es entonces inestable. Después vamos a ver cuál es la diferencia entre pérdida de estabilidad y blackout, ¿sí? O pérdida de sincronismo. En cambio, los estudios de estabilidad dinámica, en vez de una oscilación, puedo estudiar varias oscilaciones. ¿Por qué? Porque ahí va a entrar el automatismo de corrección de tensión de mi fuerza electromotriz y de mi velocidad de entrega de potencia. El tiempo en general a un segundo o a 10. Todos los controles los vamos a tener en cuenta. Y el modelo del generador es más sofisticado porque tiene que ver todo el sistema de control, ¿sí? Las masas rotantes, el sistema de control de velocidad y el sistema de excitación. Bueno, ¿qué es lo que vamos a tener en cuenta para los estudios
que a partir de ahora vamos a hablar de estabilidad y nos estamos refiriendo a la estabilidad transitoria. Entonces decimos que un sistema eléctrico de potencia deja de ser estable cuando por lo menos una máquina deje de operar en sincronismo. Pero cuidado, deja de ser estable, pero no es que sea inestable o que haya un apagón total, ¿sí? Deja de ser estable porque al menos una máquina dejó de operar en sincronismo. La pérdida de estabilidad no necesariamente implica un colapso del sistema. Yo puedo perder estabilidad y generar una isla en mi sistema. Y bueno, y esto sí, cuando se vino el apagón total, ¿por qué? Porque no pude generar isla o la falla fue de tal magnitud que ya estaba previsto que si ocurría tal cosa, bueno, íbamos a un efecto cascada para terminando en un apagón total. Antes de entrar en este tema, vamos a descansar unos minutos. ¿Sí? Volvemos 19:25. Dale, Dale. Bueno, bárbaro. Bien. Hasta acá habíamos llegado. Vamos a ver un poco, a presentar lo que es transferencia de potencia desde una máquina a una barra infinita. Lo que estamos considerando aquí, entonces, por un lado la máquina, ¿sí? Fíjense que tiene la tensión, la fuerza electromotriz o la FEM generada por la máquina, la impedancia de la máquina y un modelo de una línea con una barra. Así está la barra infinita y este es el modelo de la línea de transmisión. Esta relación de ecuación de potencia activa generada por la máquina, en función del ángulo de torque, ¿sí? Que es este ángulo está considerado en principio en la máquina entre la tensión en bornes y la fuerza electromotriz. Esa diferencia angular entre la fuerza electromotriz y la tensión en borne es lo que nosotros denominamos este ángulo de torque. En este caso, al considerar la línea y tomar como barra infinita acá, bueno, lo que estamos sumando es la reactancia de dispersión del generador más la reactancia de la línea y despreciando la resistencia, ¿sí? Como pueden ver acá. Se trata de una línea de transmisión. ¿Qué podemos ver de esta ecuación de transferencia de potencia? Bueno, que su representación gráfica de la potencia en función del ángulo de torque del generador, tenemos que una condición que no es lineal, ¿sí? Se ve que hay una función circular, como un seno, que es proporcional a la tensión en borne del generador y de la barra infinita, inversamente proporcional a la impedancia que separa entre la barra infinita y la FEM, ¿sí? Entonces, que también que cuando el ángulo de transmisión es cero, no hay transferencia de potencia activa, y que obviamente cuando la diferencia angular entre la fuerza electromotriz y la tensión considerada en la barra es 90 grados eléctricos, estoy transfiriendo la máxima potencia posible en esa condición, ¿sí? Bien, entonces acá podemos de alguna manera ver qué pasa, estudiar, analizar esta ecuación y ver qué pasa si yo subo la tensión o subo la fuerza electromotriz, la FEM, a través de la excitación, de la corriente de excitación de campo, o modifico estas impedancias, la del generador no tanto, pero de la línea podría modificarla en función de poner dos líneas en paralelo, forma de operar la red. Con lo cual esto caería a la mitad y todo esto aumentaría, tendría mayor potencia, mayor capacidad para transferir potencia. Bueno, y la otra es trabajar con el ángulo entre 0 y los 90 grados. Bien, si consideramos una perturbación, considerando este circuito, tengo entre la barra de generación y mi barra infinita dos líneas, ¿sí? Que consigo que son iguales, y que se va a originar la desconexión de una de ellas. Esta es la condición de operación balanceada, ¿sí?
en el cual tengo el generador, la impedancia interna del generador, la fuente del generador y dos líneas en paralelo. Toda esta impedancia que intercala está dada por esta ecuación. La reactancia del generador más un medio de estas dos líneas que son iguales. Cuando se produce la desconexión de una de estas líneas, por ejemplo la de abajo, el nuevo circuito es este. O sea que la reactancia, esta, pasa a ser el valor de la reactancia del generador, que es la misma, más el total de la línea, no la mitad. Con lo cual aumenta la impedancia, por lo tanto la potencia transferida va a ser menor. ¿Cómo se da un estudio, cómo se inicia un estudio de estabilidad transitoria? Con una perturbación por cortocircuito. Yo estoy transmitiendo mi potencia mecánica es igual a la potencia eléctrica, ¿sí? Con un ángulo de torque que va a ser delta cero. En el momento que se produce el cortocircuito, en este punto, y en el lugar del cortocircuito no hay transferencia de potencia, ¿sí? Hay un cortocircuito. Obviamente se originan caídas de tensión desde ese punto hacia la fuente y nos va a determinar un punto de operación, ¿sí? Que ese punto de operación queda determinado entre el balance de mi potencia mecánica de la máquina primaria igualado a la potencia eléctrica que me genera más las pérdidas que tengo en la máquina. Este delta cero es el punto de operación en este gráfico de potencia versus ángulo de torque. ¿Cuál será el valor de la fuerza electromotriz después de la desconexión de la línea fallada? El mismo. No puede variar, por la primera ley de Lenz, no puede variar a salto esa tensión. O sea que vamos a estar con el mismo valor previo. ¿Qué es lo que pasa entonces cuando se desconecta una de las líneas? Lo que sí me va a cambiar la curva de transferencia. Este delta cero va a ser, en principio va a ser el mismo, pero esta curva va a variar. ¿A cuál va a variar? A esta de abajo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la impedancia que era X0 dada por la reactancia subtransitoria del generador más un medio de la reactancia de línea era este valor. Cuando me quedo con el total de la línea, con una sola línea, me quedo con esta curva de transferencia de potencia. Estoy en el punto 1, cuando ocurre el cortocircuito, el punto 1 pasa al punto 2. ¿Por qué? Porque el ángulo eléctrico no puede variar a salto, la fuerza electromotriz es la misma, ¿sí? Y caigo en el punto 2. Cuando cae en el punto 2, la potencia mecánica, que es esta que estoy entregando acá, deja de ser igual a la potencia eléctrica, porque la potencia eléctrica es menor en el punto 2, y hay una potencia acelerante. Hay más potencia mecánica que potencia eléctrica, entonces la máquina se acelera. Cuando se acelera, cambia de, ¿se acuerdan el menos 11 que vimos? Que como ejemplo podría ser este. Bueno, ese valor cambia. ¿Y a dónde cambia? Hacia un ángulo más grande. Porque empieza a desplazarse la posición angular de mi generador, que es este, empieza a ser más grande, a ser más grande, a ser más grande, a ser más grande, hasta que un punto pasa en el cual la potencia eléctrica que ahora genera es igual a la potencia mecánica. Ahí no tiene aceleración, ¿sí? Pero sigue, ¿sí? Porque ahí no hay aceleración, la potencia eléctrica es igual a la potencia mecánica, entonces eso sigue por su propia inercia algunos grados más, y después, ¿qué hace? La potencia eléctrica es mayor que la mecánica. ¿De dónde se genera? De la masa rotante. Al tomar la potencia de la masa rotante pierde en velocidad y vuelve. Pasa por el punto 3 y así, ¿sí? Si esta oscilación fuese una oscilación, ¿sí?, de una determinada frecuencia, parará en el punto 3. Este punto 3, que es otro punto estable del sistema, no es el mismo que el punto 1, ¿sí? Pero en este punto, donde me falta una línea y estoy entregando la misma potencia eléctrica, mi máquina tiene un ángulo mayor, ¿sí? Casi el doble, podríamos decir. Bien. Esto es un poco lo que charlé recién. ¿Hay alguna duda? No. No. Bien. Bueno, sigue un punto, sigue lo que pasa. Ahora vamos a ver qué pasa cuando llega a estos lugares, ¿sí? ¿Qué pasa si el frenado es suficiente
¿qué pasa? Vuelve y tenemos una oscilación que se llama oscilación de potencia estable. ¿Te han escuchado oscilación de potencia? Si el sistema es débil, un sistema del que habíamos dicho de tipo industrial, así con 3 o 4 generadores de 2 megas, 2 megas y medio, a una barra de 13 y algo de red de 13 con centro de distribución, que es débil, digamos, ante una falla en la red de 13, bueno, se va a generar una oscilación de potencia. La oscilación de potencia ni más ni menos que los generadores cambian de posición el rotor y entrega potencia en un determinado momento y en otro momento la absorbe. ¿Qué pasa si cuando venimos del punto 1 al 2 y pasamos por el 3, ¿sí? Esto, que ya tiene aceleración negativa, pero tiene una inercia muy grande, no se detiene y pasa a los 90 grados, ¿sí? Y llega al punto, ¿sí? Es insuficiente y llega al punto 4. Cuando llega al punto 4, fíjense que, o supera el punto 4, si llega hasta acá, puede ser que el sistema sea estable ante el punto 4. Pero si llega al punto 4 y lo pasa, en este puntito, la potencia mecánica es mayor que mi potencia eléctrica y se embala. Si se embala, sale el sincronismo. ¿Sí? Y decimos que es una cuestión de inestabilidad transitoria. ¿Por qué transitoria? Pues está estudiado dentro del segundo o de los 10 segundos. Y es una inestabilidad, ¿por qué? Porque no hay manera de que este sistema vaya a ser estable. No puedo tomar ninguna acción acá para hacerlo estable. Bien, vamos a considerar los casos estables. Lo que vamos a hacer es graficar, ¿sí?, la posición de delta en función del tiempo, oscilando alrededor de un punto, ¿sí? Y el caso 1 es este. Fíjense que yo estoy acá con un punto de referencia y tengo un determinado ángulo, ¿sí? Que puedo decir, bueno, mi ángulo es 12 grados. Como una perturbación, mi máquina que hizo, se fue de 12, ¿sí?, en el tiempo, 14, 15, 30 grados, bajó de 30, bajó a 12, llegó a 6 en el tiempo, pasó por 0, ahora hizo 8, bajó a 3, subió a 2, bajó a 1, hasta que quedó de vuelta en los 12. ¿Sí? Estoy hablando de esta variación. ¿Se entiende? Esto es una oscilación que es estable. Esta frecuencia, si la medimos, y es la misma, es la frecuencia de oscilación de mi sistema, de mi oscilación de potencia. ¿Sí? El caso 1. Es como que yo a este punto, que habíamos dicho que era 12 grados, hago esto. Primero me voy para arriba, 30 grados, y después vuelvo, ¿sí? Y vuelvo a este punto que no alcanza a 0, pero vuelvo ahí a ese puntito, un poquito más abajo acá, que podrá ser 6 grados. Subo, y ahora ya no llego a 30, llegaré a 18, bajo, hasta que me acomodo en el nuevo punto de operación. Esta es una oscilación estable, ¿sí? Y también dentro de la definición es transitoriamente estable. ¿Sí? ¿Por qué? Porque siempre se movió alrededor del punto de operación. En este caso el punto de operación queda representado por la potencia mecánica igual a la potencia eléctrica con un ángulo de torque determinado. Si vamos a una inestable de la primera oscilación, es el caso 2, y fíjense cómo este caso, ¿qué es lo que hace? Toma acá y empieza a aumentar. Fíjense que primero aumenta rápido, después por acá aumenta más despacito en el tiempo, ¿sí? Y después aumenta rápido. Es decir, arranca con 12, 13, 15, 45, acá 47, 48, 49, qué sé yo, y ahí sí, más de 90 hasta 180 y se va. Es inestable en la primera oscilación. Este sistema no hay manera de salvarlo. ¿Sí? Esto es una causa de una perturbación severa.
¿Qué es lo que se hace para evitar esto? Trabajar sobre el torque sincronizante de mi máquina. Vamos al caso inestable. El caso inestable es el caso 3, ¿sí? En el cual, miren lo que pasa. Estoy acá en este punto. Sube, un poquito, baja, mucho más, sube, mucho más, baja, fíjense acá, baja por debajo de 0, sube, y en esta sube y se va. O sea, hubo una oscilación, pero inestable, hasta que se va del sistema. Esta es otra forma de clasificar las oscilaciones. Bueno, ¿hay alguna duda hasta aquí? No. Bien. Miremos un poco lo que es la ecuación de oscilación de la máquina. Esta ecuación que ven acá, ¿sí? Que en momento de inercia, esta es la posición, o sea que la primera derivada es velocidad y la segunda es aceleración. Por el momento de inercia, me da el par. El par acelerante es el par mecánico menos el par eléctrico. Tenemos las definiciones de esta ecuación elemental. Lo que vamos a hacer es relacionar lo que son torques con potencia eléctrica y la potencia eléctrica con el ángulo de torque, expresado de tal manera que en lugar de considerar una posición angular mecánica, considerar una posición eléctrica, para después determinar una ecuación y poder estudiar esa ecuación con alguna de las curvas, ¿sí? Básicamente este torque mecánico tiene en cuenta todas las fuentes de energía mecánica menos los par debido a las pérdidas, ¿no? Este es el torque eléctrico total, lo que se genera, y el momento de inercia que tiene en cuenta todo, generador, turbina, excitatriz, todo lo que tenga sobre el eje. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a operar en condiciones de estabilidad, de estado estacionario. Tengo mi ecuación. En este caso, estudio de estabilidad estacionario. El torque acelerante es 0 porque el torque mecánico es igual al torque eléctrico, siempre que las pérdidas en este caso las despreciamos. No hay aceleración ni desaceleración de la masa rotante, ¿sí? Tengo un punto fijo. La velocidad es la velocidad sincrónica y toda la masa rotatoria está en sincronismo con otras máquinas, ¿sí? Entonces, ese torque mecánico es constante para cualquier condición. Bien, ahora, si yo tengo en cuenta esta relación, la primera ecuación, tengo en cuenta la relación de masa respecto a la inercia y la puedo reemplazar en esta ecuación, lo que hago es determinar, y a su vez la potencia eléctrica la pongo en función de las variables de tensión y fuerza electromotriz y reactancia, ¿sí? Con el ángulo de potencia, lo que hago es determinar esta ecuación, ¿sí? Esta ecuación que me dice que tengo la energía almacenada a una determinada velocidad en función de la máquina, la constante h, ¿sí? 2 por la constante h sobre la velocidad sincrónica por la derivada segunda respecto a la posición, respecto al tiempo 2 veces, así acá tengo posición, velocidad, aceleración angular, igual a la potencia acelerante, que es igual a la potencia mecánica menos la potencia eléctrica. Esta ecuación diferencial del movimiento no tiene una solución analítica y lo que se hace es encontrar aproximaciones. Una de ellas es, para un intervalo de un segundo, hacer gráficas, graficarlo, ¿sí? Para lo cual se toman dos consideraciones, que la potencia mecánica es constante, porque no entra el regulador automático de tensión, y por otro lado que la fuerza electromotriz es constante, es decir, que no actúa el regulador automático de tensión. Acá es el de velocidad y acá el de tensión, ¿sí? O sea, los equipos no alcanzan, los controles no alcanzan a actuar en ese tiempo. Bien. Esta ecuación de oscilación, que es de segundo orden, como lo vemos acá, lo puedo considerar como dos ecuaciones de primer orden. Y hago esta primera, ¿sí? Y esta otra.
¿Sí? Acá tengo la velocidad, y bueno, la velocidad, la diferencia de velocidad y la diferencia de posición. ¿Qué lo que puedo hacer? Es expresar este ángulo, delta, en función del tiempo. Cuando lo expreso a ese valor, mido el comportamiento del ángulo de torque respecto al tiempo, me aparece lo que se denomina curva de oscilación. La curva de oscilación es una manera gráfica de poder inferir cuál va a ser el comportamiento de mi sistema frente a una perturbación. Es decir, si va a ser estable, en cuántas oscilaciones, si es inestable en la primera oscilación o si es inestable después de varias oscilaciones. Entonces, una curva típica es esta. Fíjense que tenemos delta de 0 a 200, menos 200 y el tiempo. Entonces, la referencia es atucha nuclear, la 1, y la que estamos observando es la turbovapor número 14, que es la que le comenté, que es la de Serri. Entonces, ¿qué podemos ver? Que el ángulo de la turbina de Serri, para una determinada perturbación, va a tener este tipo, fíjense, de oscilación. Está acá, oscila. Después de varias oscilaciones, pasa a tener casi el mismo punto de operación. Esa es una. Y la otra es esta, oscilación inestable. Este es un ruido propio del modelo, porque acá termina. Cuando se va, fíjense que se va, creo que era el caso 3. El caso de una falla trifásica, sin carga. Y acá tenemos el estudio del ETAP, en el cual vemos el ángulo de potencia, en función del tiempo, ¿sí? Después lo tenemos en valor absoluto, tenemos el comportamiento de velocidad de la máquina y los megawatts mecánicos, ¿sí? Como para ver cómo se produce esta oscilación. Y el programa permite, que no lo veo acá, permite sacar la frecuencia de oscilación de mi sistema, de esta máquina, para poder realizar alguna compensación. Bueno, si nosotros decimos que estamos en una condición, en esta condición, ¿sí? O en esta, y nosotros decimos, mira, esto es inestable, pero cuidado, si yo tomo alguna medida acá, quizá lo haga estable el sistema. Entonces, ¿cuál es la medida? La medida es hacer frente a una perturbación en una línea, como el ejemplo de tener dos líneas en paralelo y si existe falla en una de ellas, y con una sola línea se me hace inestable, o no puedo transferir toda la potencia que tengo, es poder hacer un recierre suponiendo que la línea falló y es una falla monofásica de tipo fugitiva, que desaparece cuando desenergizo la línea y cuando la energizo la pongo en servicio de vuelta. Entonces, ¿qué pasa si este sistema de protección contempla el recierre interruptor? Aparecerán dos condiciones. Que el recierre sea positivo, exitoso, o que sea negativo. Vamos con el recierre positivo. Estoy en el punto 1. Esta es la curva de transferencia de potencia con las dos líneas. ¿Sí? Bien. Como me quedo con una línea sana y la otra fallada, paso a este punto. Esto es la curva de transferencia con una línea fallada y otra sana. Paso al punto 2. Cuando pulso al punto 2, mi generador, ¿qué hace? Se empieza a ganar ángulo. Empieza a aumentar el ángulo de torque. ¿Por qué? Porque la potencia acelerante que era esta, la potencia mecánica, es mayor que la potencia eléctrica, entonces aparece todo esto como potencia acelerante. Cuando llega a este punto, fíjense que si yo lo dejo pasar al punto, como mi potencia mecánica es mayor que la potencia eléctrica,
cada vez va a aumentar más velocidad y se va a hacer inestable. Inestable en la primera oscilación. Ahora, si yo llego al punto 3 y le abro el interruptor, porque digo abro el interruptor en ambos extremos de la línea, este punto 3 pasa automáticamente a tomar este punto, que es la curva de transferencia de potencia de una sola línea en servicio. ¿Y qué hace? Se va al punto 4. En el punto 4, ¿qué vemos? Que la potencia eléctrica es mayor que la potencia mecánica. Entonces, ¿qué hace? Si bien llega con aceleración acá, se pasa un poquito, ¿sí? Podría llegar acá, y estoy con una línea sana. Ahora, cuando va a llegar a un punto en el cual, como la potencia eléctrica es mayor que la mecánica, este punto va a llegar a un punto que se va a detener, no va a tener más aceleración. Si yo en ese punto, bueno, ahí podría, si yo en ese punto le hago un recierre a la línea, ¿sí? Y ese recierre es exitoso, obtengo la curva de transferencia, la de arriba. Paso al punto 6. En este caso, como paso al punto 6 y la potencia eléctrica es mayor que la potencia mecánica, ¿qué va a hacer el punto 6? Puede seguir con algo de velocidad, ¿sí? Hasta un punto 7 en el cual lo que va a hacer es retornar. Este que retorna no retorna tan rápidamente así, a ver si lo tengo por acá. Va a hacer esto. Fíjense que vuelve ahí. Va a oscilar. Ahora, ahí, en ese punto que se ubicó, fíjense, ¿qué hizo? Vino acá. Línea fallada, siguió. Mayor potencia que la eléctrica, está embalada. Le abro el interruptor. Pasó a una sola línea. Embalado, porque tiene mucha potencia acelerante. Llega a un punto en el cual dice, uy, continúo con potencia acelerante, a mí se me hace inestable. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace? Se hace el recierre. El recierre es exitoso, pasa al punto 6, hay más potencia eléctrica que mecánica, pero sigue con aceleración, hasta un punto determinado en el cual vuelve. Cuando vuelve, ya vuelve por esta curva. Oscila y se acomoda en el mismo punto de operación. Ese sería un recierre exitoso. Ahora vamos a un recierre negativo. Cierre negativo es lo mismo, pero acá, en vez de irse a buscar la curva de las dos líneas sanas, busca la curva donde tiene una línea sana y una fallada. Donde esta potencia eléctrica es menor que la potencia mecánica. Entonces, ¿qué hace el generador? Se embala. Y cuando se embala, bueno, obviamente pierde el sincronismo. Rápidamente. Es decir, si el recierre es negativo, no logro parar la inestabilidad que ya tenía en mi sistema. ¿Sí? Se va directamente. ¿Qué debería hacer para aumentar la estabilidad de mi sistema? Bueno, considerando este sistema de máquina barra infinita y estudiando las variables que componen esta ecuación, digo, bueno, ¿cuándo voy a tener potencia máxima? Cuando este valor sea máximo. O este sea 1. ¿Sí? Que este sea 1 va a depender que delta sea 90. Y que este sea máximo es que yo pueda levantar la tensión, la fuerza electromotriz y la tensión. Ahora, si esta tensión es una barra infinita, no la voy a poder levantar, va a ser 1. ¿Qué voy a poder hacer con la fuerza electromotriz? Bueno, voy a poder levantarla hasta un valor determinado. Pero si fuesen 500 kV este sistema, la máxima tensión que puedo mover acá sería un 3%. O sea que podría aumentar la potencia en un 3%, porque si no, después voy a tener problemas de tensión. ¿Qué puedo hacer acá? Hacer chiquito esto. ¿Cómo hago chiquito esto? Y bueno, por ejemplo, agregando una línea más en paralelo. ¿Sí? Entonces, lo primero que podríamos hacer es mover el módulo de E y B, cual tengo una limitación que es el 10% como máximo. Podría ser el 3 en 500 kV y el 5 en 132. Con lo cual es importante, porque si fuese un 5%, estoy transmitiendo un 5% más de potencia.
que es bastante. ¿Sí? La otra es disminuir la reactancia de transferencia, le agrego una línea. Acá. Es caro. Pero fíjense cómo bajo de un medio, bajo un tercio, con lo cual aumenta esta reactancia de transferencia. Perdón, disminuye esta reactancia de transferencia y aumenta el módulo este, por lo tanto aumenta la potencia. Es como evidente, digamos, que si yo tengo dos líneas y le agrego una, y sí, voy a poder transferir más potencia. Muy costoso. Le pongo compensación serie, acá, corto la línea en la mitad y digo, bueno, todo esto que parecía una reactancia, la reactancia total va a ser la reactancia bilínea menos la compensación serie. ¿Sí? Si desarrollo este circuito, esta serie de reactancia de ambas ramas y después el paralelo, veo que mi nueva reactancia va a ser la reactancia del generador, que es la misma, más un medio de XL menos XC. ¿Sí? En general esto se compensa con un 50% y en general va instalado en la mitad de la línea. ¿Qué hace esto? No acorta la línea, pero sí a los términos eléctricos. ¿Por qué? Porque la impedancia entre estas dos barras ahora no va a ser el paralelo de X, de este X, sino que va a estar la compensación acá en el medio. Hace que la línea se acorte. Bueno, obviamente que en banco de compensación es bastante complejo el sistema de protecciones. Otra de la disminución de la reactancia es generar barras intermedias, cortar la línea, por ejemplo esta barra. Entonces ya estoy tratando de estas dos líneas que eran al principio, tengo 4. ¿Sí? Claro, si me falta una línea de esta, en lugar de tener estos 4 cuartos, tengo 3 cuartos. ¿Sí? Solamente tengo fuera de servicio esta mitad, o este cuarto. Fíjense que ahora esta reactancia es menor que esta, ¿sí? Con lo cual logro transferir más potencia. La otra es aumentar la velocidad de apertura de interruptores. ¿Qué significa? Que yo todo lo que sea el área barrida por áreas iguales, se considera que el sistema es estable cuando este área A1 es igual a la 2. O sea que tengo que hacer que despejar esta falla, la apertura de este tiempo hasta acá, que es la apertura de la protección, sea lo menor posible. Para eso tiene que ser un interruptor con un tiempo de apertura mínimo. Bien. Como referencia, los tiempos de apertura de interruptor están entre más o menos 30 milisegundos, 32 milisegundos, lo más rápido, en niveles de alta tensión. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? No. No, por suerte no. Bueno, bien. Entonces, a ver, aquí puedo. Voy a... Ahí está. Vamos a dejar aquí entonces y retomamos la próxima clase. ¿Alguno de ustedes tiene o cómo vamos a trabajar? ¿Vamos a trabajar con el ETAP? ¿Pudieron conseguir alguna versión? Bueno, bien. Entonces, probablemente la próxima clase avancemos un poco de teoría, pero empezamos a meter el ETAP como para ver algunas cuestiones de estas que obviamente se ven en los modelos. No hay otra manera de ver una oscilación de potencia o la representación de la potencia en función del tiempo, las cuestiones electromecánicas, digamos, tanto la parte eléctrica como la parte mecánica, que lo vamos a ver en algún modelo de eso. Bien, si no hay pregunta, entonces nos